días, amada iglesia. Una vez más aquí, motivándoles y siendo obedientes a lo que dice la palabra, que no dejemos de congregarnos, porque debe ser la costumbre de cada uno de nosotros, los que amamos y necesitamos cada día estar de la mano del Señor. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares para que unidos adoremos al Señor en esta mañana hermosa de domingo en familia, el mejor programa para cada domingo. Entonces les invito que dispongamos nuestro corazón y con todo nuestro ser adoremos al Dios de dioses y Señor de señores. Amén. Dios, hoy nos presentamos delante de ti. Hoy queremos, Señor, venir a tu presencia, estar en tu casa, anhelar que la gloria de tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras familias. Hoy te pedimos, amado Señor, que tú puedas estar reunido con nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que tú desciendas con libertad en este lugar. Padre Celestial, hoy anhelamos de ti, anhelamos de tu presencia. Sabemos que contigo podemos estar confiados. Hoy te entregamos nuestras familias, hoy te entregamos este tiempo. Hoy anhelamos que podamos tener ese tiempo de adoración delante tuyo, Dios. Hoy anhelamos, Señor, que podamos ministrar hoy tu corazón. Anhelamos de esa unción tuya, anhelamos, Señor, de tu presencia, te anhelamos a ti, Dios. Por eso hoy los invitamos a que puedan cerrar sus ojos en esta mañana, a que puedan levantar su voz, a que puedan llamar la atención de ese Padre eterno, a que puedan llamar la atención de ese Padre Santo, de ese Papá poderoso, que hoy juntos podamos sentir su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Anhelémoslo esta mañana. Cumplamos hoy en reunirnos como familias, en poder sentir el gozo, la llenura del Espíritu Santo. Así que levanta tu voz, levántate hoy ahí donde estás y junto con tu familia, clámale a Dios, adórale en esta mañana. Llénanos de ti más y más, Señor. Sabemos que estamos confiados, sabemos que en ti todo podemos hacer. Levanto mi voz en la adversidad, yo confío y tú darás. Es por mi poder ni por mi fuerza, por tu Espíritu, Señor. Puedes escuchar la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas
Dios conmigo
anhelamos sentir nuevamente tu presencia. Anhelamos, Señor, volver a lo genuino. Anhelamos, Señor, tu espíritu, conocer de ti, estar en ese corazón junto contigo, Señor, unánimes, clamándote a ti, Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Desciende sobre este lugar con libertad, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y anhelamos, Señor, ese mismo Espíritu que levantó Jesús de entre los muertos. Vive en nosotros y vivifica nuestros corazones. Nos levanta ahora en el nombre de Jesús. Hoy clamamos a ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias, precioso Rey. Gracias, te adoramos, te exaltamos, Señor. Santo eres Dios, poderoso eres tú.
Señor, nuestros huesos secos. Sopla hoy en esta mañana. Dile, Señor Espíritu Santo, sopla aquí. Sopla en este lugar. Sopla en mi casa, en mi vida. Te necesito. Espíritu de Dios, llénanos hoy. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Te clamamos hoy, Señor. Hoy sopla de tu Espíritu Santo, renueva nuestro entendimiento, Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, anhelamos más, como un viento recio, inúndanos. Espíritu de Dios, ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Gracias, amado Señor, por este tiempo. Gracias por la llenura de tu Espíritu Santo. Hoy clamamos a ti, Señor. Hoy queremos, Señor, recibir tu palabra en el Espíritu, Dios. Hoy queremos apartar este tiempo a quietar nuestras emociones, a quietar, Señor, nuestras vidas, dejar todos los afanes de este mundo a un lado, Señor, y por un momento dedicarte a ti este tiempo, sentarnos a tu mesa y poder, Señor, contemplar los deleites, Señor, del alimento espiritual. Gracias, Dios. Te anhelamos a ti hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida y hoy los invitamos para que puedan escuchar el mensaje de parte de Dios, para que por un momento nos podamos sentar y con mucha atención dedicarle este tiempo a Dios. Muy buenos días. Qué bueno poder nuevamente estar en este tiempo con ustedes, poder saber de que allí como familia están recibiendo cada palabra después de haber tenido este tiempo de adoración, de haber dispuesto el corazón para adorar a Dios. Hoy podamos también recibir ese alimento maravilloso que Dios tiene para cada corazón. Él conoce cada necesidad y sé que esta mañana Él va a hablar a cada vida y que aún podamos nosotros tomar esa palabra
llevarla al corazón y guardarla y ponerla por obra, porque sé que se va a ver un fruto abundante, que después de estos tiempos que estamos viviendo vamos a ver ese fruto, el cual va a ser en nuestra familia, en nuestras vidas y en todo lo que estamos haciendo. Entonces yo por un momento lo motivo a que usted incline su rostro y vamos a orar, a poner este tiempo en la mano de Dios. Padre, hoy yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por cada una de las personas que han dispuesto su corazón en esta mañana, por esas familias, Señor, que están allí reunidas para que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de su ser, que tú estés trayendo esa sanidad, esa restauración familiar, y que los corazones, bendito Dios, puedan aún, Señor, recibir ese deleite, que se vivifiquen en este tiempo, Señor. Gracias, precioso Rey, te adoramos y te bendecimos. Gracias por cada persona que se ha conectado en esta mañana y aún los que están haciéndolo, bendito Señor. Gracias, te adoramos y te bendecimos. Espíritu Santo, sé tú quien estés trayendo la revelación de cada palabra en los corazones. Aún, Señor, te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a compartir en esta mañana una palabra en el libro de Lucas 24 del 1 al 5. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy he titulado este mensaje: ¿y dónde está Jesús? Suena algo como algo que de aterrador, ¿cierto? ¿Y dónde está Jesús? Pero si podemos ver la palabra, dice que los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta fue una pregunta maravillosa pero lógica. Porque los ángeles, dice que ellos se parecían aún sorprendidos que estas mujeres fueran aún sorprendidas después de todo lo que ellos habían escuchado y que los ángeles sabían que Jesús les había hablado acerca o respecto a la resurrección, que las mujeres, ellas también habían escuchado acerca de lo que Jesús les compartía a los discípulos, que él iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. O sea que los ángeles como que se admiraron de ver, por eso les hacen esa pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ellos naturalmente se preguntaron porque las mujeres se sorprendieron, porque llegaron a la tumba y vieron que estaba vacía y dijeron: ¿dónde está el cuerpo del maestro? ¿Dónde está el cuerpo del maestro? El versículo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Miren lo que tuvo que suceder para que ellas se acordaran de las palabras que Jesús les había hablado anteriormente. Que el ángel les dijera: es que ustedes no se acuerdan que Jesús les habló acerca de lo que iba a suceder. Y por eso es que ellos se admiraron de verlas cuando llegaron al sepulcro, porque estaban buscando a Jesús en el lugar donde no estaba, donde ellas debían saber por su fe que Jesús no iba a estar allí. Pero la incredulidad o la falta de esa fe los llevó a buscarlos en el lugar donde no debía ser.
porque ellos debían de haberlo buscado, ¿qué? En el lugar donde estaba Jesús, donde está Jesús, que es, dice muy claro la palabra, que Él ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Entonces, por eso dice que muy a menudo nosotros buscamos a Jesús en las cosas muertas, en el tradicionalismo religioso, en el formalismo, las reglas del hombre y del esfuerzo humano, o desde la comodidad. Y eso es lo que constantemente vemos en esta humanidad, que está buscando a Jesús aún en los sepulcros, en los lugares donde Jesús no está, en el lugar equivocado. Y tal vez allí es donde nos preguntamos, ¿y dónde está Jesús? Pero si nosotros sabemos y hemos leído la palabra, escuchamos acerca de la palabra de lo que Jesús anunció antes de su muerte, sabemos que no debemos buscarlo allí en el lugar donde lo estaban buscando estas mujeres, en el sepulcro, sino es allí en los cielos. Y nosotros finalmente nunca encontramos a Jesús en esas cosas. Lo encontramos solo cuando adoramos en espíritu y en verdad. Ahí es donde lo encontramos. Porque ya tenemos que dejar de estarlo buscando terrenalmente. Tal vez hay momentos como que decimos, bueno, ¿por qué están sucediendo estas situaciones? ¿Y dónde está Jesús? Pero si no miramos al cielo, que allí es donde está, entonces vamos a encontrar como estas mujeres, solamente una tumba vacía. Y dice el versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Tremendo, ¿cierto? Porque ¿a quiénes ellos fueron los que ellas fueron a anunciar lo que había sucedido? A los apóstoles, quienes habían estado con Jesús, quienes habían recorrido las aldeas, quienes habían estado diariamente con Él y a quienes Él les había hablado de que Él iba a ser entregado, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y que iba a ser crucificado y que al tercer día resucitaría. O sea, ellos ya conocían. Pero cuando van estas mujeres a decirles lo que había sucedido, dice la palabra que a ellos les pareció locura, que no lo creían. Muchas veces de pronto a nosotros nos pasa así, o hay personas que les sucede así, ¿sí? Que tal vez han escuchado muchas veces de Jesús, que han leído la palabra y aún están buscando en el lugar equivocado a Jesús. Están buscando a Jesús en el sepulcro, porque a pesar de las enseñanzas, de lo que del conocimiento que se tiene de la palabra, no se tiene esa fe. Ellos tuvieron esa incredulidad, porque los que habían recibido el mensaje a través de los ángeles creyeron y se acordaron de las palabras que Jesús les había hablado y fueron a transmitir. Eso es cuando uno conoce la palabra y se le va a transmitir a otra persona y no le creen, le dicen, lo ven como algo, una locura. Pero mire lo que le sucedió a uno de los mismos apóstoles que estaban junto con él. Porque para los que no creen les parece locura. Y eso lo vemos ahí en el libro de 1 Corintios 2, 14 y 15. Dice muy claro, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? Dice muy claro en el libro de Corintios que el hombre natural no percibe las cosas de Dios en lo espiritual. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Ellos en lo natural no percibieron las cosas de Dios o lo que había sucedido con Jesús. Y le dijeron a las mujeres, eso es una locura, ¿sí? Pero tenían la semilla, el conocimiento de lo que Jesús les había enseñado.
Pero cuando es en lo espiritual, dice que y nosotros entendemos verdaderamente qué fue lo que sucedió. Que no debemos buscar a Jesús allí en la tumba, sino es a la diestra del Padre donde se encuentra. Miren, qué maravilloso es poder nosotros saber que todo el conocimiento que tenemos de la palabra que hemos recibido, de lo que Dios nos ha enseñado a través de ella, podamos tener esa fe y no poner la mirada así allí en el sepulcro, sino es hacia el cielo donde está Jesús. Jesús dice que él quería saber de ellas dónde buscarían a Jesús o dónde lo buscarían a él después de haber escuchado lo que él les había hablado. ¿Sí? Como que quería como mirar si lo que ellos habían recibido, lo que Jesús les había hablado, ellos lo iban a poner en práctica, que ellos le iban a buscar verdaderamente allí donde él les había enseñado, que les dijo que al tercer día resucitaría y que ascendería a los cielos. Pero Jesús quería saber eso, ellas dónde era que lo iban a buscar, y por eso encontraron la tumba vacía, por eso no lo encontraron donde ellas naturalmente lo fueron a buscar, no espiritualmente, sino naturalmente. Y por eso dice que eso es lo que Él quiere saber de nosotros hoy. Eso es lo que quiere saber de nosotros. ¿Podemos creer sin ver con nuestros propios ojos? ¿Podemos creer en base al testimonio de testigos fieles de otras personas? Pregúntele ahí al que está a su lado. Tal vez es su esposo, su hijo. Dígale, ¿crees que Jesús resucitó? ¿Que verdaderamente lo cree o no? ¿O simplemente lo está buscando allí, aún en lo natural, en el sepulcro? Pero ¿cómo creo que Él resucitó? Porque yo tengo que tener evidencias, así como estas mujeres vieron la evidencia, porque cuando ellas se encontraron directamente allí en el sepulcro, lo único que vieron fueron los despojos donde habían sepultado allí a Jesús. Pero cuando viene esa evidencia a través de los ángeles que le dicen, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Entonces es donde entendieron, creyeron. Dice que ellas se acordaron de las palabras que Jesús les había dicho. Entonces, ¿cómo creo que Él resucitó? Lo primero es que cuando Jesús vive en mí, ¿sí? Cuando Jesús vive en mí. Y eso lo vamos a ver a través de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, él nos describe que es los que tienen fe en Cristo viven una íntima unión con Él y una dependencia con Él, tanto en la muerte como en la resurrección, ¿sí? O sea que el vivir en Cristo es cuando sé que entiendo la palabra donde Él nos hablaba de que Él iba a ser crucificado y que Él iba a ser entregado y que todo lo que nos habla en la palabra. Pero dice que aún también en la resurrección. Eso fue lo que le faltó a estas mujeres y aún a los apóstoles cuando ellas les comunicaron. Haber entendido que después de la muerte venía la resurrección y no lo iban a encontrar en ese lugar donde ellos lo estaban buscando. Es el tiempo que nosotros entendamos eso, que así como participamos de Él en la muerte, también en la resurrección. Entonces yo tengo que aprender a buscarlo, que nosotros podamos participar en su muerte y en la resurrección de Cristo mediante la fe, en la confianza, el amor y la fidelidad al Hijo de Dios, que dice que amó a la humanidad y se dio a sí mismo por ella. Esa es la fe, ¿sí? Esa es la fe. Y por eso el Señor nos tiene que llevar a que
pongamos en la mirada allí en donde está Jesús. No lo busquemos más allí en el sepulcro, en los esfuerzos, en la religiosidad o en tantas cosas en las cuales como que queremos ver a Jesús, pero sabiendo que Él ya no está ahí en ese sepulcro. Y ahí es donde lo vamos a encontrar, es junto al Padre. En Romanos 6, del 8 al 9, si nos hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. ¿Sí ven? O sea que dice que si nosotros hemos muerto con Cristo, debemos confiar también que viviremos con Él. Y si nosotros vivimos con Cristo, estamos evidenciando de que creemos en la resurrección de Él. Porque si lo tenemos todavía en el corazón, como ese Cristo muerto, no estamos viviendo la fe. Estamos viviendo, ¿sabe qué? En la religiosidad, buscándolo donde no debe estar. Y estamos preguntando, ¿y dónde está Cristo? Cuando sabemos dónde está teniendo esa fe. Lo segundo, que creemos que tenemos esa evidencia es cuando lo buscamos en el cielo y no en el sepulcro. En Colosenses 3, del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué dice la palabra? Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque Él ha muerto y dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí ven? Debemos buscar y pensar en las cosas de arriba y dejar que se determine la voluntad. Que se determine la voluntad de Dios. Que se determine la voluntad sobre nuestras vidas. Yo no puedo estar buscando a un Jesús muerto. Yo no puedo estar buscando a un Jesús todavía crucificado, porque Él ya está a la diestra del Padre. Dice que estamos con Dios allí. Y por eso, cuando yo lo busco, dice que las metas, los planes y mis sueños deben ser y buscarlos en lo espiritual. La gracia, la bendición y el poder espiritual están en Cristo en el cielo. Allí, ¿sí? Allí es donde nosotros debemos saber que Él está, buscándolo en el lugar correcto, buscando en el lugar que Él nos anunció en la palabra, que les anunció a los discípulos, que le anunció a una de estas mujeres que los mismos ángeles le dijeron que ellas habían escuchado, que Él les había dicho que iba a ser crucificado, que al tercer día resucitaría y estaría a la diestra del Padre. ¿Sí ve? Es sencillo. Por eso es que nosotros debemos saber buscarlo en el sitio donde Él está. Porque si me empeño en buscar, así como estas mujeres allí en el sepulcro, lo único que va a encontrar es una tumba vacía, vacíos. Esos vacíos que no sé quién los va a llenar. Pero si lo busco a Jesús, Él va a llenar mi vida de su amor, de su misericordia. Él va a llenar mi vida entendiendo de que Él está conmigo. En Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dígale a él que está a su lado, dígale, hay que poner los ojos en Jesús, que es el quien murió por nosotros, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí ve lo que dice? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. No dice, y permanece en el sepulcro aún allí encerrado. No, Él está allí a la diestra de Dios. Por eso yo tengo que ver a Jesús como ese ejemplo en confianza, fidelidad y perseverancia en Dios. Es un ejemplo, el cual Él siendo
hombre, se hizo hombre, dice que seguía mostrando esa confianza, esa fidelidad y esa perseverancia en Dios. Yo creo en la resurrección de Jesús cuando oro como Él me enseñó. En Lucas 22, 39, 41, dice así: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Esto lo vemos nosotros allí en el tiempo cuando estaba en el Getsemaní, ya antes de ser entregado. Dice que él oraba al Padre. Cuando le dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, en medio de una angustia, en medio de ese momento difícil, él oró, siendo el Hijo de Dios. Eso es la enseñanza que nos dejó. Que nosotros, nos dejó ese ejemplo de que cómo debemos orar en esos momentos de momentos de aflicción y angustia. Y ahí es donde yo voy a mostrar que creo que Jesús resucitó, ¿sí? Y que esa oración que Él nos enseñó, a través de lo que Él allí les estaba mostrando a los discípulos, cuando Él, mientras estaba allí orando en agonía, en angustia, los discípulos estaban durmiendo y los encontró allí en esa actitud. Y por eso le dijo: oren para que no entren en tentación. Y eso es lo que nos enseña en este tiempo el Señor en su palabra, ¿sí? Cómo Jesús nos dio nos mostró lo importante que es la oración, lo importante que es el orar. Que el orar es la forma de comunicarnos o tener una íntima comunión con el Padre, ¿sí? Que nosotros podamos tener esa íntima comunión con el Padre, así como la tenía Él. Él llegó a la tierra, nació y no se despreocupó por volver a tener esa comunión con el Padre. No, dice que la palabra siempre nos enseña que Él se apartaba a un lugar desierto en las mañanas a orar allí, ¿sí? A orar al Padre. Y dice que todo hijo de Dios debe tener ese tiempo con el Señor. Nosotros, para poder evidenciar que Cristo vive en mí y que ha resucitado y que es un Cristo vivo, debo mostrar esa oración que Él nos enseñó. Si Él, siendo el Hijo de Dios, lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Que hay momentos de angustia, ¿cuánto más cuando tenemos un momento de aflicción? Pero ¿sabe qué? Es triste que hay momentos de aflicción, de dificultades, y quieren buscar a Jesús en el sepulcro todavía. Allí, en la religiosidad, por su propio esfuerzo, y no es el lugar correcto. Y entonces no ven la respuesta a lo que buscan y dicen: ¿dónde está Jesús? Como estas mujeres, ellas no encontraron la respuesta a lo que iban a hacer, que llevaban las especies para ungir el cuerpo, y se encontraron de que no estaba Jesús. ¿Y dónde está? ¿Cierto? Pero los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? No tenemos que buscar a los vivos entre los muertos, porque Cristo está vivo, porque Cristo resucitó, porque Cristo vino, murió por nosotros y está a la diestra del Padre, ¿sí? Porque aún sigue siendo ese Jesús que está con nosotros todos los días, como lo dice en Mateo 28, muy claro, dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que si Jesús resucitó y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no tenemos que buscarlo en los muertos, tenemos que buscarlo donde está, donde Él vive, amén. Mateo 6, del 6 al 9, dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los sepulcros. No, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Jesús les enseñaba a los discípulos que debían era dirigirse al Padre que está en los cielos. Y si la palabra nos enseña muy claro que Jesús está a la diestra del Padre, ¿será que Él está todavía en el sepulcro? ¿Será que Él aún está allí esperando que lo busquemos ahí? No, Él está allí junto al Padre, en los cielos, en los cielos. Y el versículo 12 del libro de Lucas 24 dice así: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró, entró, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Miren lo que tuvo que suceder con Pedro para poder creer, para poder sentirse maravillado de que lo que el maestro les había enseñado acerca de la resurrección ya había sucedido. Hay muchos que no creen lo que alguien confiable que conoce la palabra les enseña, que quieren buscar a Jesús allí en el sepulcro para verlo vacío y ahí sí entender. No, mire, tenemos que aprender a oír lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña en su palabra. Y cuando nosotros recibimos esa enseñanza, es cuando entendemos que Cristo resucitó. Y vamos a saber dónde es que está Él. Podemos saber que Jesús resucitó de entre los muertos, pero dice que a menos que conozcamos su palabra, no tendrá ningún sentido sin conocer la vida y las enseñanzas de Jesús. Podemos saber que Jesús resucitó entre los muertos, pero si no conocemos la palabra, pues la verdad no va a tener ningún sentido. No se va a conocer la vida y las enseñanzas de Jesús. Tenemos que leer la palabra para conocer la vida de Jesús, cómo Él crecía, cómo Él, dice la palabra, que Él crecía en gracia, en estatura, delante de Dios y los hombres, ¿sí? Cómo Él iba viviendo esos momentos con sus discípulos y que iba enseñando. Ahí es donde yo verdaderamente sé que Jesús resucitó. Y entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, dice que ahí tiene sentido de todo lo que el Señor nos ha enseñado. Mire lo que dice en Filipenses 3, 16 al 17. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo les dice eso, o sea, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que todo lo que Él les enseñó a los discípulos, todo lo que Él les mostraba, Pablo dice, imiten a Jesús como yo lo imito. Y conocemos a Pablo, que fue un hombre que siguió el legado de Jesús, y vemos como aún también él tuvo todas esas dificultades y fue azotado y todo, y siguió ese ejemplo de Jesús, en el cual dice que él siempre perseveró y fue un siervo de Dios. Entonces, es lo que nosotros debemos en estos tiempos aprender, que todas las enseñanzas que Jesús nos dio nos llevan ¿a qué? A que vamos a conocer a un Cristo vivo. Nunca Jesús les enseñó a los discípulos diciéndoles, voy a morir y no sé si de pronto resucite, ¿no? Y resucitará al tercer día. Con certeza, con toda la seguridad, debo decirle, Señor, gracias porque tú resucitaste, tú viniste y
vive en mí. Porque te busco en el cielo y no en la tierra. Porque soy un seguidor tuyo a través de cómo me enseñaste a orar. Yo no tengo que hacer de pronto lo que no me enseñó Jesús, porque Jesús ahí en la palabra dice que él oraba largamente, él duraba las noches enteras orando, pero es triste muchas veces cuando uno de pronto le pregunta a las personas si usted ora y dicen sí, 10, 15 minutos, porque me parece que eso es suficiente. Yo le digo, qué pena, pero en esa oración ni siquiera alcanza a decirle al Señor buenos días. Tenemos que seguir ese ejemplo con Jesús, y así estamos mostrando, estamos buscando a Jesús en el lugar. Familias, en un momento le invito a que usted incline su rostro, que usted en esta mañana pueda decirle, Señor, perdóname porque te estaba buscando en el lugar equivocado. Y que de ahora en adelante se va a comprometer con el Señor, buscarle, hacer de que Jesús viva en su vida. Y ya no lo va a buscar en la tierra, sino lo va a buscar en el cielo. Y que sus oraciones van a ser como Él dice. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, porque sé que tú estás con nosotros, Señor. Tú vives, tú eres ese Dios bueno y maravilloso. Tú eres Dios en el cual nosotros podemos confiar cada día. Señor, gracias porque sabemos que tú vives en nosotros porque resucitaste, Señor. Moriste en la cruz y nos diste vida, Señor. Perdona porque tal vez te buscaba en ese sepulcro, allí donde no te encuentro. Perdona porque aún tal vez estoy buscando en la tierra, Señor Jesús. Y perdona porque mis oraciones no son el mejor ejemplo, no son lo mejor que estoy demostrando delante de ti, que tú me enseñaste. Ayúdame cada vez a ser un seguidor fiel, un discípulo tuyo, Señor. Que como lo dice la misma palabra, ser imitador de todos aquellos a los cuales tú les has enseñado y que son grandes hombres de Dios. Señor, gracias. Bendice cada familia que se encuentra en este lugar. Enséñanos cada día a vivir en ese deleite en tu presencia. Y si en esta mañana se conectó por primera vez, si escuchó esta palabra por primera vez, yo le invito a que usted coloque la mano en su corazón e invite a Jesús a que more en usted. Y le diga, Señor Jesús, gracias por la vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Gracias, Señor, por ser mi Señor y Salvador personal. Gracias porque sé que cada día tú vas a enseñarme a vivir en tu presencia. Te adoramos y te bendecimos y te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración por primera vez, ahí abajo aparecen los números telefónicos. Comuníquese con nosotros y le vamos a enseñar más de Jesús. Le vamos a enseñar a cómo vivir en la presencia de Dios. Le vamos a enseñar a cómo orar, así como lo hacía Jesús, el Hijo de Dios. Familia, muchas gracias por habernos permitido esta mañana entrar a sus casas. Y recuerde, 3 partes importantes para tener esa convicción de que Jesús está resucitado. Vivir en Él. Buscarlo siempre en el cielo y no en la tierra. Y orar como Él nos enseña. Muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8 días. Muchas bendiciones.
una vez más, yo aquí con ustedes, después de haberle adorado, haber escuchado tremenda palabra, haber sido ministrados por el Señor, en esta mañana quiero concluir con esta parte para orar por la ofrenda. ¿Cuántos les encanta este momento? El momento de honrar al Señor con actos, con lo que Él nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Entonces les motivo que vayamos a la palabra en Primera de Crónicas 22, del 21 al 24. Dice la palabra: Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: Toma para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Como les relataba antes, esta palabra es muy significativa para mi vida. Dios me habló en un momento muy especial, en que me tocaba como esforzarme para ofrendar, para ofrecer sacrificio de adoración, de alabanza, porque tenía que ir a un lugar que estaba como bastante lejano. Y el Señor me lo dio en ese momento, esta palabra me la dio en ese momento preciso, y es muy, muy hermosa. Dice que en este tiempo el pueblo de Dios hizo lo malo delante de sus ojos, y por cuanto hizo lo malo delante de sus ojos, como consecuencia el Señor hirió al pueblo de Israel, porque esto le desagradó al Señor. Eso lo dice en el verso 4. Dice, y en el verso 8 dice: Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. O sea que David hizo algo incorrecto, aunque uno no lo vea que es un pecado. Lo que él hizo fue censar al pueblo, pero al Señor no era la voluntad de Dios que lo hiciera, y esto le desagradó al Señor, y por cuanto le desagradó al Señor, entonces vino como esa situación adversa ante el pueblo de Israel. Inmediatamente que David se dio cuenta que esto le había desagradado al Señor, porque el Señor le mandó a decir con el ángel, dice que una de las cualidades de David era reconocer el pecado y arrepentirse. Esto sí lo sabía hacer David muy profundamente por todas las cosas que grandes o pequeñas. Inmediatamente David aprendió esto, y él conocía el corazón de Dios muy de cerca, y entonces dice que él se arrepintió. Y entonces el Señor le envió a decir con el ángel, con el profeta, le mandó a decir en el verso 12: Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, responderé al que me ha enviado. Entonces, estas fueron las 3 opciones que el profeta vino y le dijo al rey David, que el Señor le daba esas 3 opciones, por cuanto habían hecho enojar al Señor por haber desobedecido. Y entonces el rey David, algo que dijo fue, dice que se sintió en una encrucijada tremenda. Decía: tengo una gran angustia, pero voy a escoger la tercera opción, por cuanto yo conozco las misericordias del Señor. Él conocía la misericordia de Dios. Dijo: no voy a estar ni en manos de mis enemigos, no voy a estar en manos de mis enemigos, ni voy a escoger los 3 años de hambre. Voy a escoger estar en las manos del Señor, porque la misericordia de Dios, él sabía y él conocía la manera como actuaba Dios Padre
sobre la vida de él o sobre la vida del pueblo. Entonces dice: envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Algo que es impactante es aquí cómo David también conocía los lugares, y dice que él corrió a buscar un lugar donde él sabía que estaba la presencia de Dios, donde él sabía que encontraría ese milagro, donde sabía que encontraría respuesta, y fue a ese lugar cerca a la era de Ornán Jebuseo. Pero resulta que cuando ellos vieron este varón vio que David, el rey David, se acercaba, dice que salió el Jebuseo a ofrecerle. Inmediatamente que vio al rey, él salió corriendo hacia él y lo saludó con reverencia y le ofreció. Le preguntó a qué iba, y él le dijo que iba a adorar al Señor, y él le dijo: claro que sí, ahí está el terreno. También le ofreció los bueyes, le ofreció la leña y aún el trigo para la ofrenda al Señor. Y fue cuando David dijo: pues no lo recibiré de esa manera, sino que lo pagaré por precio, porque no le daré al Señor sacrificio que no me cueste. Y de esa manera David tocó el corazón del Señor. Él sabía cómo tocar el corazón de su padre. Él conocía muy bien de qué manera y por qué fue que fue a ese lugar. Porque también ese lugar era un lugar muy especial, porque este lugar fue también donde Abraham ofreció a su hijo Isaac como ofrenda. Entonces él sabía que era un lugar muy especial, y pues que iba a tener allí, iba con la seguridad de tener respuesta, y iba también preparado a dar ese sacrificio con todo lo que costaba el sacrificio. Pronto caminar hasta allá, desplazarse hasta allá, y ir y comprar la era y comprar todo lo que necesitaba para ofrecer holocausto. Yo sé que cada uno de nosotros, y más en este tiempo donde muchas empresas se han cerrado, donde muchos hogares se quedaron sin empleo, de pronto Máximo está trabajando una persona, no es fácil uno decir: bueno, voy a apartar esta ofrenda, voy a apartar esta primicia, voy a apartar mi diezmo para la casa del Señor, para la obra de Dios. No es fácil porque hay muchas necesidades, ¿sí? Pero así como David nos enseña aquí a través de esta palabra, que fue un esfuerzo, que es un sacrificio que uno hace, es algo sobrenatural que viene, que sale del corazón de uno. De esta misma manera también Dios se agrada de eso. Dice que Dios se agradó tanto de esto que hizo el rey David, que inmediatamente mandó al ángel para que detuviera la espada. Inmediatamente le ordenó al ángel que detuviera la espada cuando ya llegó a Jerusalén, porque pues de hecho que ya habían muerto 70,000 hombres, alcanzaron a morir por esta peste, por esta pandemia, ¿cierto? Entonces inmediatamente que llegó a Jerusalén y vio la actitud del rey David, junto con varios ancianos que él invitó, tal vez para ir a hacer la oración, para ir a interceder, para ir a postrarse delante del Señor, pues y pues también a hacer la ofrenda al Señor, pues inmediatamente el Señor escuchó y tuvo respuesta, y todo se suspendió. Yo sé que en este tiempo cada una de esas ofrendas, cada uno de esos pactos, cuando nosotros seguimos patrocinando, seguimos apoyando, seguimos con la fe intacta, antes al contrario, con más esfuerzo hacemos estos sacrificios, seguimos cumpliendo con estos mandamientos, de verdad que Dios enviará a su ángel a que detenga la espada en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro pueblo y en nuestra nación.
Y algo que pues, me impacta es el lugar donde él fue, porque no en cualquier parte puedo llevar, él no iba a cualquier parte a llevar la ofrenda. El Señor dejó unos lugares estipulados, así como lo dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí. Traer todos los diezmos al alfolí, al lugar donde de pronto soy ministrado, al lugar donde de pronto soy escuchado, al lugar donde están orando por mí, al lugar donde yo corro cuando hay momentos de pronto de aflicción, a ese lugar, y a ese lugar donde nosotros hemos visto los milagros, los prodigios, las sanidades, las restauraciones de nuestra vida, de nuestras familias. A ese lugar es donde nosotros debemos correr a llevar esa ofrenda. Y como también en Marcos 12:41 dice que Jesús se sentaba delante del arca de las ofrendas. Son los lugares que el Señor a él le plació decir, llévenlo a este lugar. Él estaba en la sinagoga y él mismo nos da ejemplo que él se sentaba cerca del arca de las ofrendas, y ahí fue donde él miró el corazón de las personas que ofrendaban, de qué manera lo hacían, de qué manera, si lo hacían de buen corazón o lo hacían de pronto solo porque lo vieran o con tristeza en su corazón. Entonces, en esta mañana les invito a que, así como tuvo este varón, Ornán Jebuseo, la buena actitud, la espontaneidad de querer ofrecerle todo al rey, que en este caso tipificaba a Dios, era su rey, pero él inmediatamente corrió a él y le ofreció absolutamente todo. Pero igual también nos enseña el rey David, que él dijo, no Señor, no lo voy a aceptar, de todas maneras muchas gracias, pero por precio, por lo que cuesta, lo pagaré, porque no le daré al Señor sacrificio que no le cueste. Entonces, de esta manera les motivo que cada uno allá en su hogar, en el lugar donde nos esté escuchando, tome su ofrenda, tome su pacto, o aún su don, su talento, haga ese pacto con el Señor en esta mañana, para que oremos pidiendo al Señor que esas pestes, tal vez, esa situación adversa que se está viviendo en estos momentos en su hogar, en su casa y en su familia, sea detenida por causa de la ofrenda, por causa de ese pacto, por causa de esa obediencia y de ese sacrificio que hacemos en esta mañana. Te invito a que tomes esa ofrenda y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor Dios de los ejércitos, por colocar en nuestro corazón, así como colocó en el corazón de Jebuseo y en el corazón del rey David, llevar esta ofrenda, Padre de la gloria, con todo nuestro ser, Señor, con mucho esfuerzo, Padre, independiente de todo lo que nosotros estamos viviendo, independiente de las necesidades que hay en mi casa, Señor, sé, Padre de la gloria, que esta ofrenda, Padre Santo, llega como olor fragante delante de tu presencia, Señor, como un perfume delante de ti, Señor, para perfumar tu trono, Padre Santo. Y cuando tú la veas, cuando tú veas mi corazón, cuando tú veas, Padre Santo, este sacrificio de mi vida, de mi familia, de mi casa, Señor, yo sé que tú detendrás esa espada, esa peste destructora que cada día nos amenaza por donde quiera que vamos, por donde quiera que salimos, o en cada pueblo y en nuestra nación. Gracias, amado Padre Celestial, porque hoy te doy, Padre, creyendo, Señor, que esos mismos milagros que detuvo la espada en el pueblo de Israel y no hubo más muertes, no hubo más peste sobre este pueblo, esto mismo vendrá para mi casa y para mi familia. Yo lo creo, lo declaro y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces no me queda más que recordarles la reunión del lunes, el discipulado, para todos los que estamos recibiendo el discipulado. Recordarles también la intercesión el día jueves a las 6:30 de la mañana. Nosotros siempre les estamos enviando el link. Y también el seminario el jueves y el viernes. Gracias al Señor, en este tiempo
hemos sido muy bien alimentados, muy bien fortalecidos, porque pues igual para el Señor no es un secreto, y mucho menos para la iglesia, para los pastores no es un secreto que se viven en estos tiempos difíciles, tiempos de dificultad, pero la verdad es que la palabra es la que nos fortalece y nuevamente nos levanta y nos anima. Algo que pues también les quiero motivar es que también viene la convención de jóvenes. La convención de jóvenes. Entonces, si aún no se ha inscrito, si aún conoce a alguna persona joven o una familia que joven también, porque no solamente para los jóvenes solteros, sino también para los jóvenes que ya son pareja, que tienen familia, les motivo que aún estamos a tiempo, aún están abiertas las inscripciones para podernos inscribir, ya que es una oportunidad muy hermosa, es totalmente gratis, es online, llega a cada uno de nuestros hogares, de nuestras casas, no tenemos que pedir ni permisos, ni viajar, ni invertir absolutamente nada, es un regalo de Dios. Les invito a que ninguno se quede por fuera. Muchísimas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares, muchísimas gracias por todo lo que la atención prestada, y pues si usted tiene de verdad ese en su corazón ofrendar, diezmar o algo, pues ahí están en los números telefónicos, nosotros les invitamos, les motivamos, pues llamarnos, preguntarnos, o como muchos lo hacen, pasan al lugar donde la dirección que sale allá abajo de la iglesia, y ahí con mucho gusto estamos en horario de oficina de lunes a sábado. Ahí estamos para atenderlos con el mayor gusto. Muchísimas gracias y Dios les bendiga grandemente.